Muy bienvenidos al Invernadero Horror tercera temporada, episodio número 2. Tuvimos una apertura, una vuelta al aire muy intensa. Hoy tenemos un episodio que promete ser igual o más intenso que el anterior. En esta oportunidad vamos a estar viajando a los Balcanes, a la península allí en Europa, de la mano de You Won't Be Alone, una película dirigida por Goran Stolevski del 2022, con la participación ahí en su reparto de nuestra queridísima y muy admirada Numi Rapaz. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Bueno, Ale, hoy estamos con el segundo episodio y como dije, arrancamos con intensidad total y hoy creo que vamos a seguir por el mismo camino. Sí, vamos, pasamos en las antípodas de la tecnología al folclore y al folk horror. Esto no sé cómo llamarlo más que es un capricho mío, porque yo ya había visto esta película y en mi mente, si hubiésemos grabado el año pasado, esta hubiese sido una película para grabar, porque cumple todos nuestros requisitos para mí. Pero algo que te quería comentar o consultar más que nada, para ver si te pasó lo mismo que me pasó a mí. O sea, yo había visto el póster de esta película, no sé si lo viste el póster, pero es básicamente Numi Rapaz mirando al horizonte. Una película que ni siquiera se trata sobre el personaje de Numi Ahora Rapaz. vamos a Ya hablar de vamos eso. a llegar. Y decía You Won't Be Alone, ¿no? Entonces, en mi mente dije, bueno, voy a ver una rendición de The Witch, más o menos, o sea, folk horror propiamente dicho. Y me encontré con otra cosa, con algo completamente distinto. Eh, Casi como, no sé, una película de Terrence Malick. Es que con eso yo te digo que iba a empezar con el tema de que cuando me dijiste ver esta película, realmente después de verla me sorprendió, porque era lejos de lo que esperaba encontrarme. Sos un gran fanático del folk horror, siempre que podemos discutir folk horror tratás de meter, ya sos hasta un experto en un subgénero del género del terror. Y es una película que me llevó por todos los espectros, la verdad, desde que me impactó con escenas de violencia muy explícita, de gore, a otros momentos muy emotivos, me llevó a lugares muy tristes, tocó un montón de... Es una linda película y a la vez es muy grotesca, como muy cruda en aspectos que muestra de la vida y también muy universal en todos los temas que toca y los distintos disfraces, ¿no? Que ya vamos a estar hablando de esto, de estos cadáveres con los que se viste la protagonista, ¿no? Una aspirante a bruja, en los distintos roles que va interpretando, ¿no? Y cómo de todas esas historias tenemos algo para agarrarnos que lo puedo llevar a la actualidad, por más de que es una película que está situada en Macedonia en el siglo XIX. No, completamente. Es que creo que esa es la mayor fortaleza que tiene la película. Eh, y además siendo un debut, que eso me explota la cabeza, ¿no? Que esta película haya sido un debut cinematográfico. Cosa que nos encanta Sí, sí. las óperas primas. Sí, sí. Y no, y es como decís, a ver, es una película sobre la humanidad en primer punto, y la humanidad tiene muchas facetas desgarradoras, facetas alegres, y bueno, es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y justamente hay como una especie o sea, de lectura, o sea, en el último plano positiva, y creo que viene acompañado del título, ¿no? De You Won't Be Alone, y qué quiere decir eso, ¿no? A mí igual me costaba, siempre cuando lo estaba viendo me quedaba You Won't Be Alive, You Won't Be Ah, Alive y no me entraba que, no, el título es You Won't Be Alone, no vas a estar solo, y que tiene un simbolismo muy poderoso para lo que es la historia. sí, y bueno, a ver, la historia la sinopsis es rara porque te plantea una cosa un poquito distinta, pero básicamente dice que, o sea, siguen las experiencias de una joven, no sé, de 16 años ahí en la Macedonia, dice, del siglo XIX, que es aparentemente secuestrada, esto es lo que dice la sinopsis, y convertida en bruja, lo cual es cierto, pero en realidad es una reducción casi
hiperbólica de lo que va a ocurrir. Esto es, yo no sé si vos viste esta película con Scarlett Johansson, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que ella es un alien. Este es de A24. Y también es como un alien. No, se me ocurría Lucy, pero sé que no No, es no, esa. ya te voy a decir cuál es, pero básicamente es un alien descubriendo qué es la humanidad, ¿no? Y esto es lo mismo. ¿Qué es un humano que ha estado el 95% de su vida en una cueva? No, no es un alien, en definitiva. Sí, te interpela con la pregunta de qué significa ser humano, ¿no? Que la humanidad. Un Sí, sí, es poco, que es ¿qué es lo que te exactamente. hace ser persona? Under the Más que Skin, humano, perdón, ¿no? es la película. Under the Skin, la película del 2013, muy buena. Que también es de nuevo es un alien que con interacciones trata de descubrir qué es la humanidad y tener nuevas experiencias. Eh, Primero y principal, acá se viste todo de cuentos fabulesco, folclórico, como podría ser, no sé, los hermanos Grimm, ¿no? Por más que son de Alemania. Pero en eso Goran le va insertando estas características más universales que, como decís, muchas cosas de lo que vamos a ver tienen sentido en una Europa del siglo XIX en función a la disparidad de género, pero lamentablemente también son universales el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cómo con cada piel que se pone, Nevena creo que es el nombre de lo que es la protagonista, va adquiriendo información sobre este mundo que es desconocido para ella, porque ella estuvo toda su vida en una cueva y es casi como una especie de con pipeta, ¿no? Es una prueba de error, va entendiendo que es ser humano y cómo interactuar con los humanos. Y no solo el tema quizá de la diferencia de paridad de género, esto estamos hablando de fines del siglo XIX, una comunidad rural, y de hecho estuve leyendo un poco comunidades que todavía subsisten, algunas todavía tienen este medio de vida no tan rural que casi sería lo más parecido a los Amish, ¿no? Pero que están en un ambiente más extenso, ¿no? Como metidos en las montañas. Pero que habla un poco, y me gusta la palabra hablar, ¿no? Del yugo del trabajo, ¿no? De también lo que es el sufrimiento de estar vivo, ¿no? Porque acá vamos a tener una bruja que elige vivir y elige. No, o sea, vivir significa experimentar y lo va experimentando a través de vidas que al principio se va apropiando, ¿no? De que estos cadáveres con los que se viste y va como un actor, ¿no? Interpretando distintos papeles, pero definitivamente elige sufrir, porque vivir es eso, ¿no? Es un poco, pero a la misma vez también va descubriendo distintos placeres de la vida, que es lo que, ¿no? Te hacen persona al final, ¿no? Y no te hacen ser un autómata ¿no? O un robot. Sí, sí, de hecho, básicamente es eso, ¿no? Es el ciclo de la vida, es las alegrías, el sufrimiento, pero tratar de justamente buscarle la alegría en todo eso. Y yo creo que esto, lo que hablas del autómata, va a ser un poco la tesis de la película, porque vos vas a tener o sea, como una relación en dos frentes, que no sé llamarla relación maternal, pero relación entre alguien que engendra y el engendrado acabándose a engendrar la potestad de convertirte en bruja, ¿no? Porque es lo que pasa. Y como Nevena, que sería la que es convertida en bruja, tiene una forma de percibir la vida muy distinta a María. Old María, que Old, sería como la gran bruja, sí, personaje muy importante de la muy película. importante y que funciona a esta disparidad de cómo enfrentarse a la vida. Primero, va a generar mucha frustración en el lado de María y porque no entiende por qué Nevena es tan empática, ¿no? Con lo que le pasa, inclusive cuando le pasan cosas un poco dramáticas. Pero lo que para mí hay que entender, y acá si querés sí podemos explicar un poquito de cómo arranca la película, que la película arranca muy parecido a una entrada de una novela de fábula, ¿no? Es esta María, que en realidad aparece como
vestida de gato y por estos que son como, en inglés le dicen como The Wolf Eater o The Wolf Hunters, Sí. que es una figura que no existe. Nos encantan igual cuando las figuras tienen nombre, pero bueno, y quiere simplemente consumir sangre, y la sangre puede ser un carnero, puede ser un gato, puede ser un bebé, o sea, Abel María Sí. está más allá. Y ahí es cuando se encuentra con la madre de Nevena siendo bebé y tienen una especie de diálogo donde la madre termina haciendo un pseudo pacto faustiano, eh, carente de un fin muy, o sea, de un objetivo particular, que es dámela por 16 años, y después llévatela, ¿no? O consumila. Claro, pero también el típico pacto faustiano de tratar de engañar al diablo, porque ella tenía un poco lo que busca la madre original, tratando de salvar la vida de esta, la que va a ser la protagonista, Navena, ¿no? Es el Yo creo que sí, es o Navena o Nevena, ya te lo digo. Nevena con E. Nevena. Es nada, de una manera tratar de engañar a la muerte, sería un poco esto, ¿no? Ganar tiempo. Y vos tocaste el tema de la maternidad, que me encanta porque es una película que habla mucho sobre también los distintos modelos de paternidad, de maternidad, ¿no? Hay buenos y malos, pero justamente en estos dos personajes, que es la primera madre, que la encierra a Navena para, ¿no? por su propia protección, la encierra en esta cueva aislada del mundo durante 16 años y claro, se cría como una salvaje porque no tiene ningún tipo de relación con un ser humano. Es como que el mito este de la caverna, ¿no? De Platón, de cómo su manera cognitiva va dependiendo de su entorno, y cómo va quedando encerrada en esta cueva, ¿no? Entonces tenemos esta primer madre que es como este extremo sobreprotector, ¿no? De yo te voy a acoger, yo te voy a aislar del mundo, pero por tu protección. Cuando a medida de que va haciendo eso, la va drenando de todo tipo de herramientas que pueda tener para desenvolverse en una vida normal. Y por el otro lado la tenemos a Ol María, que si bien es una bruja, también ejerce el papel este de madre de ella, ¿no? Cuando se la lleva. Y es un modelo completamente opuesto y también extremo en estos modelos de maternidad, que sería, ¿no? Como quizá la crianza más dura, más estricta de la vida es una mierda, yo te voy a preparar para que la vida es una mierda, para que madures a las patadas, ¿no? Como de esa madre que patea el pichón del nido para que huele. Y a la vez también les genera un montón de problemas a María. Les da muchas verdades y realidades sobre lo que es el mundo y cómo son las lógicas, cómo es la lógica del mundo, pero también le quita, que es lo que va a estar buscando Navena durante toda la película, que es la capacidad de apreciar y sentir placer de estar viva. Tenemos estas dos formas de crianza y también, a ver, hay una especie de lógica en lo que tiene. No me acuerdo el nombre de la madre de Nevena, pero se supone que esta caverna era como santificada, hay como unas figuras cristianas, entonces yo creo que justamente ahí. Me gustan porque son como santos rupestres. Sí, y están así pintados en la caverna, y yo creo que venía por ahí. Y acá es donde obviamente la parte de folclórica adquiere su clásica. Viste que los cuentos folclóricos, por definición, o no por definición, pero rara vez tienen como buenos finales, y entonces decís, sí, es tuya por 16 años, pero ¿a qué costo? O sea, estás creando a una persona que no entiende nada de la vida y que obviamente cuando se enfrenta con. O sea, no cuando se enfrenta, pero cuando le toca seguir a, viste, que le dice la mamá que suspira y la mamá bruja, porque no. Hay que pensar que es una persona que no ha tenido la capacidad de razonar. Porque un ser humano por sí solo, sin contacto para mí con la sociedad, yo creo que es inútil, es incapaz de pronunciar palabra, o de entender qué es el mundo. Y es lo que le pasa a Nevena. Nevena de repente tiene como un shock anafléxico, pero sensorial. Se le abre la puerta al mundo, y Old María le está constantemente poniendo palos diciendo: esto no es un juguete, deja de asombrarte con esto. Pero imagínate una persona que estuvo 16 años viviendo en una caverna. Pero sí es muy interesante cómo
básicamente o sea, lo que vivió María, y lo vamos a hablar cuando lleguemos, la forjó a tal punto que no puede entender cómo Nevena es como es, pero Nevena es una esponja. Nevena está absorbiendo todo lo que le llega, y en el principio de la película no tiene brújula moral, no sabe qué es el mundo, entonces no tiene ese sentimiento, por ejemplo, de agarrar un conejo y matarlo, porque yo creo que María ya está en modo pragmatismo utilitario. Todo es consumible, ¿no? Todo eh, es sangre. Entonces eso sí es importante con este concepto de la maternidad, y que va a ser indispensable al final de la película. El final de la película termina de una manera muy particular donde todos estos eslabones van a cobrar más sentido. Es que por esa casualidad de la vida, nada, estaba cocinando antes de ver la película, me puse a escuchar The Wall de Pink Floyd y escuché el tema Mother, justo antes ni sabía de qué se iba a tratar, You Won't Be Alone, y como me había quedado resonando una frase del tema, ¿no? Que habla, ¿no? de la maternidad y todo esto, y tiene una frase como Mama won't let you fly, but will let you... But might let you sing, ¿no? Que se Claro. traduciría como mamá no te va a dejar volar, pero puede que te deje cantar. Y después me encontré con esta película y lo encontré como una casualidad muy grande, ¿no? Sobre todo por el rol que tiene Olmaria, ¿no? Que es esta bruja que un poco también revierte la idea de lo que es una bruja, ¿no? De esto de maldad absoluta, ¿no? Es una bruja con matices, no es un ser que está tratando de sobrevivir en el mundo, tratando además de reproducirse, ¿no? Porque algo que no tocamos es como que también hay algunas reglas, ¿no? Como que estas brujas solo pueden engendrar solo a una bruja, ¿no? Y entonces no sé cuántos años viven, pero parece que viven cientos de años y solo tienen un tiro, ¿no? Como que elegir a una aldeana o... entiendo que deben ser siempre mujeres, pero eso no lo explicitan, pero tienen solo un tiro. Entonces cuando le dicen a Navena, ¿no? Como yo me gasté mi último tiro en vos, ¿no? Tenés que ser una bruja ejemplar, que además después va a ser una carga para Navena, porque ella tiene una filosofía completamente, o va desarrollando una filosofía muy distinta, con mucho lenguaje, por más de que es un personaje que no habla, ¿no? No. Porque al pasar tanto tiempo encerrada, y esto después lo vi en una entrevista muy buena de Estos son como los Stolevsky. niños lobos o los niños salvajes. Claro, Stolevsky lo que dice es como que hay algo, tema que se llama el área Vercus en el cerebro. Se imaginarán, si ya nos escuchan hace rato, no soy ningún científico, pero que si los niños que viven en la naturaleza, ¿no? Como estos criados por los lobos, estas historias que conocemos en la jungla Sí, sí, sí. o aislados del mundo, si son descubiertos después de los 13 años, ya no tienen capacidad para desarrollar un lenguaje. Ya o sea, fisiológicamente es imposible que desarrollen un lenguaje. Y esto ahí me hizo acordar también un poco no sé si la viste, el enigma de Kaspar Hauser Sí. de Herzog, que es también un poco la misma historia, ¿no? Basada también en una historia, esta así en una historia real, de un chico criado en una cueva, ¿no? Y que de repente aparece en un pueblo y nada, no se puede comunicar, no puede desarrollar ningún tipo de lenguaje. Y acá creo que hay dos cosas que una es muy ambigua porque no sabemos bien si es realmente así, que es el hecho de que supuestamente el costo que había sido este pacto faustiano eran las cuerdas vocales de Nevena, porque se le ve a María, viste, poner los dedos de bruja en la mano, en la boca. No sabemos si le arranca las cuerdas o qué, pero después cuando Nevena empieza a adquirir estos cuerpos, no puede comunicarse, pero yo creo que ahí viene más por esto que decís, porque no tiene la capacidad, no entiende lo que es el lenguaje, porque vos puede hacer sonidos. Pero sí, lo que me gustó de lo que me comentás es que Ol María es un personaje muy humano, en el sentido de que tiene emociones muy humanas, como envidia, frustración, enojo, porque en realidad, si uno se pone a pensar, las brujas son humanas. O sea, pueden haber adquirido capacidades sobrenaturales como la inmortalidad o hacer magia, pero son humanos, no es un minotauro. Entonces,
Al punto tal que durante toda la película, el leitmotiv, casi la película, como si fuese una obra de teatro, es María apareciendo para tirar su pasivo agresivo y decirle, todo lo que a mí me pasó, te va a pasar a vos, ¿no? Y que quiero que entiendas que este mundo está hecho para sufrir y en especial para las brujas. Las brujas no Como tienen... que no hay una manera de romper ese karma. Exacto. Y lo primero que le dice es esto. Cuando tiene un conejo que está jugando en Evena, esto no es un juguete, esto es consumible. Porque aparentemente son medio como vampiros, ¿no? Estas brujas tienen que consumir sangre para mantener o perpetuar la inmortalidad. Para tener poderes curativos también. Sí. No es que son inmortales de por sí, tienen que continuar este ritual. Y entonces ahí también hay una dicotomía, pero que también es un poco inherente al ser humano, es si María vive frustrada por toda su vida, tampoco quiere morir, aparentemente, que es como el instinto de todo ser vivo, porque vive frustrada y en ese cuerpo que no lo reconoce y que calculo que cada vez que se ve, recuerda lo que le pasó, que ya vamos a hablar qué es lo que le pasó. Pero solo para cerrar esta partecita, me pareció lo mejor visualmente de la película, lo que más me sorprendió es cómo se convierte, ¿no? O sea, cómo se hacen skin changing, ¿no? O transformación medio guargo de cuerpos que me pareció, primero, como una especie de ahorrar recursos y segundo, una genialidad imaginativa, ¿no? Y que tiene mucha lógica con cómo después se desarrolla la trama. Y antes de que sigamos con eso, lo que es el diseño de Old María, me encantó. La presencia que tiene cada vez que ella está o sea, en escena, Sí, es sí. como que decís, va a pasar algo, ¿no? Como que genera mucha tensión. Porque no es impredecible completamente, No, es un tiro al aire. no sabes qué va a ser, porque es capaz de mucha crueldad y también mucha compasión. Y tenemos este personaje, esta bruja, todo el cuerpo quemado, lleno de ampollas, magulladuras, pero unos ojos muy humanos. Es como que al principio de la película dije, ¿por qué no le hicieron un diseño de los ojos como más brujeril, ¿no? Sí, 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 Más, sí. pero después toma sentido, ¿no? De que tenga una mirada muy, muy humana, muy sufrida. Es que el tema de la mirada, de los ojos, en cierto aspecto es el nexo conductor de la película, porque Nevera, al no poder hablar, lo único que puede es observar, mirar y con su condición empática de ser humano. Yo creo que el ser humano es empático por definición. Después puede tener decisiones que toma mal o que toma bien, pero es empático. Si no tuviese empatía, este mundo no existiría, nos hubiésemos matado. Pero sí, el personaje de María es increíble. Es una actriz conocida, es Ana María Marinka, que yo la vi en una película muy dura, pero muy buena, que es una película rumana, se llama 4 meses, 3 semanas y 2 días, una película muy conocida. Y el rol que tiene es excepcional porque lo que hace muy bien la película es... primero, vamos a tener un personaje que va a ir cambiando de piel, pero siempre se siente que es la misma, o sea, es el mismo personaje evolucionando, pero no sentís que son dos cosas distintas. Y entonces tenés un personaje que está todo el día cambiando y un personaje que aparece, que es María. Pero siempre es como que la conversación continúa fluyendo, como que la dejan, viste, en último punto, coma, y después vuelven y repiten la conversación. Eso para destacar de las actuaciones y para ahí aclararlo un poco, ¿no? Navena o las brujas lo que hacen, pueden matan a una víctima, puede ser un animal o una persona y adquieren ese cuerpo, ¿no? Es como que se abren la piel, Le se van sacan poniendo el- las vísceras, sí, los sí, órganos, ¿no? sí. Eso me encantó. Además como que se abren acá por el hombro, ¿no? Y Yo se creo van... que para mí lo que yo interpretaba es que si bien se van sacando las vísceras, pero yo creo que se tiene que poner el corazón del otro, porque me da la impresión de que ya no tienen corazón, pues justo se abren el pecho y hay como una cavidad, entonces esa parte es efecto práctico increíble y en cierto punto es la justificación que es una película de terror esto, porque Sí, bueno, es que es una película que, o sea, cumple, si bien es muy emotiva y reflexiva y todo,
no deja de ser una película de terror. Entonces vas a tener este personaje en Avena que lo vamos a ver en un montón de cadáveres que va a impersonar, ¿no? Desde animales, que puede ser perro, gato, no, creo que Old María, pero ella adopta otros animales. Y después una aldeana, Sí, un sí. aldeano, una niña. La niña Y, crecida. y esto, lo mismo que vos dijiste, es como está tan bien actuado por cada uno de esos personajes que cada uno, por más que es un hombre, la ves a Navena, ¿no? Sí, sí, Ves sí. con sus inquietudes, con sus inseguridades, con su fascinación por el mundo y sus miedos, por el entorno, esa mirada de tratar de estar comprendiendo la vida sin entender nada, porque siempre está muy confundida y todos los personajes, no mi rapaz, obviamente, ahí en, Ahora arrancamos porque sí, sí, sí. pero cada uno te lleva a que en serio estás viendo al mismo personaje, que es algo que creo que es muy difícil de hacer, ¿no? No, no, para mí es más allá que visualmente y sonoramente, que también es algo muy, muy importante en la película, es un 10 para mí. Esta actitud de sentir que estás viendo en la misma persona, que no se mantiene igual porque evoluciona, pero sí que es la misma persona. Cuando va cambiando de formas, eso es increíble. Y bueno, la primera de estas formas que justo lo hablaste, eh, yo también me reí un poco porque casi o sea, es un poco, a ver, es clickbaitero poner a Numi Rapaz en la película cuando, no te voy a decir que está a menos de la mitad, pero debe estar Sí, 15 minutos. no es una película de Numi Rapaz. No, pero es sí la primera iteración que tiene Nevena en otro cuerpo, que es el cuerpo de Boslica, que es así una Aldeana. Sí. aldeana que acaba de parir. Y acá yo creo que cada uno de estos personajes tiene un foco a lo que quiere contar y son cimientos que cuando lleguemos a esta niña que después crece, se termina de generar una imagen, ¿no? Pero acá o sea, lo primero que nos vamos a ver es, ok, cómo es la vida de una mujer específicamente en el siglo XIX y cómo se contrasta con la de un hombre, ¿no? Porque acá vemos a Boslica que acaba de parir y ya estaban, viste, las mujeres diciendo, tardaste mucho, hay que empezar a trabajar. Y bueno, lo que también vamos a ir viendo es que este primer cadáver que termina vistiéndose Nevera es accidental, no es que ella la quería matar y convertirse en ella, porque todavía no sabe lo que es matar, no sabe lo que es la maldad o hasta el utilitarismo. Simplemente Sacan estas garras como de adamantio. Son letales. No, ella tiene una curiosidad y una curiosidad mórbida, entonces escucha un ruido que no reconoce, por ejemplo el de un bebé, y va a ver qué pasa, y justo se encuentra o sea, no mi rapaz que es Boslica, pero la verdadera que dice, ¿qué estás haciendo con mi bebé? Y sin querer, como tienen estas garras, pero también tienen una como en la palma, ¿no? Entonces, y le clava esas, que son bastante poderosas, porque todo es tipo muerte instantánea. Y ahí le surge como el instinto de replicar lo que vio. ¿Y qué vio? Vio a María cambiando de cuerpo. Entonces ahí es cuando se pone el cuerpo de Numi Rapaz, pero o sea, sin entender si quería algo con eso. Y a partir de ahí es donde, bueno, empieza a ver los primeros indicios de que ser mujer en este mundo. Y que ya vamos a hablar, pero hay una de las frases que más me gustaron de la película, que es la analogía con el agua, ¿no? Que el personaje de Numi Rapaz, que en realidad el personaje de Nevena, con su propio vocabulario, engendra una analogía de que tiene que ser como el agua maleable. Entonces cuando se le es agresiva por parte de los hombres, tiene que ser como el agua y seguir fluyendo. Sí, y más que el agua creo que dice el río, ¿no? El río, como sí, que sí. el flujo tiene que ser constante Y llegar al mismo, sí, sí. y en movimiento permanente, pero el cauce siempre es el mismo, ¿no? Como que Sí. la dirección es siempre la misma. Sí, entonces dice justamente eso, y creo que cuando habla ese es el lado de los hombres, y el lado de las mujeres es, creo que como habla un base que es como un jarrón, ¿no? Entonces como de poder mantenerse en esa comunión, porque hay algo muy interesante que se ve como las mujeres entienden lo que ocurre en el sentido de que los hombres son de esta manera, que son agresivos, que este mundo por ahora está
ese mundo que se está viendo está hecho a imagen aparentemente de, de los hombres, en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres tienen que comen las obras de los hombres. Ese es muy terrible, es muy ¿no? feo. Como lo vemos los hombres comiendo además lento, Sí, ¿no? Y cuando terminan de comer, las mujeres famélicas se lanzan a los mendrugos, ¿no? Las Sí, sobras de lo que quede. Yo creo que esa primera parte es la más chocante porque de nuevo los hombres son agresivos. No, si bien hay agresión física, pero es una agresión más como de postura, ¿no? De ver, cuando ella dice, yo no soy una mujer, yo soy agua, y dice toda esta frase que hablamos. Pero lo que para mí empieza los cimientos es que Goran trata de, ok, esta es una situación desastrosa, horrible, pero también hay alegría, ¿no? Hay una camaradería con las mujeres que se ríen. Ahí Neven empieza a entender qué quiere decir reír, cuándo hay que reír y cuándo no, porque ya no se puede reír cuando hay hombres hay que estar callados. Entonces todas esas cosas que son todavía información que no termina de entender Nevena en este punto, pero sí trata de emular, ¿no? Es como, es una ameba que imita, pero la imitación en algún punto también se absorbe y después se va a ir viendo cómo eso se lo va llevando a la otra piel. Y cómo esto también, ¿no? Con el trasfondo este místico de las brujas, ¿no? El tema de que cuando ella está impersonando, no sé si esa es la palabra, o interpretando a Numi Rapaz a través de su cadáver, obviamente hay un cambio muy abrupto en la persona que vendría a ser Numi Rapaz, porque de repente es una persona que no habla, que tiene como... Que no entiende cosas. No entiende nada, ¿no? Es una persona que descendió completamente a la locura, ¿no? Y como que tiene que aprender desde cero, como que puede ser una Una niña, ¿no? Y creo que también una manera en antaño de explicar por ahí los problemas mentales o la locura, decir, bueno, esto fue una bruja, ¿no? Bueno, pero hay algo interesante ahí, porque cuando le pasa esto a Numi Rapaz, dicen que está loca, ¿no? Que es la locura de Woman Madness, la locura de mujer. Pero cuando le pasa a Boris, que es el siguiente personaje, ahí ya dicen que está embrujado, ¿no? Que lo engatusó una... Entonces ahí también dejan entrever un poco que en este contexto, y realmente en ciertas sociedades de hoy en día también, o sea, no son las mismas reglas o las reacciones no son iguales, dependiendo si sos hombre o sos mujer y dependiendo de la sociedad, pero también es algo muy importante. Vamos a ver, o sea, qué vida tiene cuando es Boris y qué vida tiene Ex cuando es Bolsiska o Numi Rapaz. O sea, el contraste está hecho a propósito para que entendamos. Y es muy bueno porque también te muestra otra perspectiva de los hombres que tampoco es que tienen una vida idílica. No, es que la vida en el siglo XIX, granjero, es trabajar hasta que te morís. Obviamente, si sos mujer, tenés que, además de trabajar, parir, criar. Y si sos hombre, únicamente trabajar. Pero sí, y todo el tema de esto de satisfacer las necesidades sexuales de cualquier hombre que se le meta en la choza o en la habitación donde sea que duerma. Pero después vamos a ver también la vida cruda del hombre rural también, ¿no? No, cruda desde el nacimiento y también los valores que hay, los valores sobre la masculinidad, sobre qué es ser hombre. O sea, yo creo que en ese sentido son cosas que las podés anclar en una Macedonia del siglo XIX, pero que también hoy en día se están hablando de... O sea, obviamente hoy el género está en boca de todos, en el sentido de que se están tratando de desconstruir cosas y de ampliar, pero en realidad termina siendo más que de género una cuestión de identidad, de qué es ser uno. Y esta es una persona de que no pudo nunca forjar una identidad porque nunca tuvo una infancia. Y está generando como estas infancias escalonadas hasta que llega a tener una infancia real, que lo vamos a hablar en un ratito, pero sí, lo más importante que tiene este segmento con Numi es sin importar lo trágica que sea la situación, Nevena encuentra la manera de seguir adelante y yo creo que en la película en muchos aspectos trata sobre la resiliencia humana, pero también porque no sabe lo que es. O sea, no tiene el concepto de darse por vencida, no tiene el concepto o sea, tiene tantas carencias
psicológicas o cognitivas que no porque no pueda pensar, pero porque no tienen los conceptos que es, yo voy a vivir. No, le impulsa la experimentación. Sí, Ella sí, sí. quiere experimentar y vivir y vive las experiencias como le vienen. Sí, sí. No está diagramado, ¿no? No. Un día se encontró con Numi Rapaz, la mató accidentalmente, la interpretó a ella. Después le tocó a Boris. Sí, y de hecho siempre pasa, por lo menos al principio le pasa lo mismo, que acá es donde la primera vez que aparece María, digo, ya cuando Nevena está convertida, y hay de nuevo estas inserciones casi de obra de teatro que empieza a decir, yo te di esta libertad y vos te encerraste de nuevo en una prisión creada por vos misma. Básicamente le dice eso. Porque Y que te va a llevar siempre a lo mismo, que es el sufrimiento. Sí. Le está diciendo, o sea, vos podés experimentar todo lo que sea, pero los hombres te van a traicionar, te van a incendiar. Por algo el personaje de María está todo incendiado, ¿no? Es hasta premonitorio Sí, del destino de las brujas y de las mujeres. Y es un poquito premonitorio, digo, en el sentido de que vos le dice, vos pensás que esto, sos la primera que quiso hacer esto, como de refugiarte en una vida, que también me gusta la ambigüedad que no queda claro. Digo, si ellos, o sea, aparentemente nos queda claro que pueden crecer, pero nadie sabe si esto es como el clásico sueño utópico de un vampiro que viste que sabes que es un, o sea, estás alargando la muerte de tu ser querido porque vos lo vas a sobrepasar en años. Pero sí es premonitorio porque dice esto termina mal y casi que instantáneamente termina mal porque el marido del personaje Numi Rapaz no sé, quiere tener sexo sin consentimiento. Nevena no sabe lo que es el sexo en este punto y de nuevo cuando lo empieza a forcejear para tener otra muerte accidental. Sí, reacciona por instinto, Claro. se defiende, ¿no? Siente dolor o siente que, viste, que la están trajando y reacciona. Y ahí en estos momentos que también pasan en otra parte de la película es cuando ahí agarro las valijas de carne y me voy. Sí, porque tiene ya un sentido de conciencia de que no es, o sea, de que le va a traer algún problema, ¿no? Lo que hizo. Entonces ahí es cuando se escapa y también vemos que, a ver, hay algo que vos lo contaste, o sea, hay algo que es interesante de esta dicotomía que ella está viviendo al máximo, pero en realidad vive a costa de muerte. O sea, hay un número de cadáveres que por... Después va a haber un quiebre Sí. en eso, pero sí, arranca como homicidios. Sí, homicidios involuntarios. Y otros un poco y más otros voluntarios. ahora vamos a ir viendo esa voluntariedad, pero sí. Entonces ahí es cuando se escapa y no sé si hay una explicación, pero opta al principio por un muy breve tiempo por tener la forma de un perro que se encuentra por ahí. Y ahí es cuando observa un grupo de hombres que es un poco distinto al otro grupo de hombres. O sea, el otro grupo de hombres era muy, muy tosco, muy agresivo desde la forma de mirar, de actuar. Y estos son más jóvenes y están más relajados, obviamente están en la adolescencia y tienen estas ideas como que, bueno, vamos a ver a las granjeras. A las lavanderas, sí, Sí, ¿no? lavandera. Tiene esta masturbación colectiva. Sí. Y yo creo que esa diferencia o sea, de actitud en estos hombres le dispara curiosidad y ahí sí dice, bueno, quiero intentar a ver qué ocurre. Acá es donde podemos empezar a dialogar, sí. Ya cuando se enfrenta con Boris es más... Ya entiende cómo acercarse a los hombres y cómo utilizar sus herramientas, o sea, su cuerpo, como un gancho, ¿no? Como una caña de pescar. Iba a decir porque no me salía la palabra, me salía como lure, Sí, ¿no? sí, Porque tiene como una actitud como de sirena, ¿no? Como de atraerlo No, ella hacia él, para que encalle en las rocas que va a ser su homicidio. Es que ella es muy atractiva y también, o sea, en esta época, por lo menos, o estos hombres que están acá, no le pilla dos veces y ves una mujer desnuda y van a intentar. Y acá de nuevo lo que pasa, yo no sé si al principio cuando ella está, viste, que como que le toca el cuerpo, si es más de nuevo, es una observación más de exploratoria, no es que viste, hay lujuria en la mirada de Nevena, pero el hombre lo está interpretando como eso. Justificando un poco al hombre, o sea, no tiene por qué pensar que es una bruja que lo quiere matar, pero bueno, en 2 minutos pasa de este jugueteo romántico sexual a, no sé si agresivo, pero sí pone el foco en que el hombre a los 2 minutos ya quiere doblegar la voluntad. Y ahí de nuevo Nevena, para mí ya más voluntariamente,
decide matarlo con estas garras y ahí se convierte En hombre. en Boris. Y acá es cuando empieza a haber otra vida. Igual de dura en ciertos aspectos, pero con más libertades. Por ejemplo, el hecho de, no sé, de la comida, que come mucho más, de que, como ya había dicho antes, no piensa que está loco, sino que simplemente ha sido engatusado porque es un hombre muy, muy buen mozo. Entonces dicen, ¿por qué no? Probablemente esta Wolf Huntress lo dejó sin algo, como que le sacó parte de la esencia, pero se ve del lado de las como del concilio de ancianas que hay una empatía hacia él, o sea, lo tratan bien, no lo tratan mal. Entonces ahí es donde empezamos a ver la diferencia de trato. Si bien, como bien dijiste vos, tiene una vida de mierda en el sentido de que se levanta en la mañana y está todo el día cortando Sí, con la hoz, Sí. en condiciones climáticas, me imagino tan lejos de pasar fríos glaciares a las desnudo, con el sequías. torso desnudo, todo el día. Y donde no existe el concepto de fin de semana o descanso, ¿no? Porque la subsistencia de la comunidad depende de labrar la comida. Yo cuando hablaba con el tema de las perspectivas, de esto de ponerlo ya acá, verlo desde la mirada del hombre rural y los matices, justamente por esto, porque te muestran también una vida de campo muy, muy, muy dura, muy, muy, muy cruel. Y también lo que significa salir de la comunidad, que no es lo que hacen las mujeres, de salir ¿no? al campo abierto, a la montaña y a lo que te expone, ¿no? Acá lo vemos como que los hombres están, y vemos, ¿no? Como Old María, que mata casi al azar a un hombre porque se lo encuentra y lo mata, que podía por ahí ser una metáfora de la naturaleza, ¿no? Del hombre ahí en el campo teniendo que salir a cazar y este encuentro con la naturaleza, que poniendo el pellejo, ¿no? En el día a día, ¿no? O puede ser un rayo o una condición climática que lo pone una vida muy, muy dura. Entonces, a eso decía los casi no vemos, salvo por esta escena de los jóvenes, ¿no? De su ingenuidad jugando en el río, espiando a las lavanderas. No vemos a hombres felices. No, y de hecho cuando vuelve Boris desnudo, viste, le dicen, o sea, los hombres, o sea, desnudo me refiero ya como Nevena, y los hombres están con las os eso, con lo que sea, las guadañas yendo a trabajar, y ya como que hay una diferencia ahí de no puedes perder el tiempo. Acá es un ciclo constante o sea, yo creo que está todo, o sea, la logística está hecha día al día, o sea, vos si no llegas al día, muere ese pueblo. Están todos muy tocados así, pero sí lo que vemos con Boris es, ya con este personaje, es que se vuelve muy, muy empático con estas miradas, juega con las muñecas, ya tiene la primera relación sexual más voluntaria con esta otra mujer de esta comunidad que no sabemos. Que lo busca, ¿no? Que lo lleva un granero. No sabemos si es como si es un noviazgo, si es la mujer de otra persona, y esto es medio como un adulterio, pero sí está más. Consentimiento. Consentimiento, sí. Eso te iba a decir, y él entiende los placeres que hay. Y de hecho ahí no termina una muerte, ¿no? Ella no reacciona. No reacciona. Y de hecho se siente muy cómoda en este cuerpo, el cuerpo de Boris, porque también aprende, cada vez aprende un poco más por ejemplo, el tema de cómo labrar. Al principio ves que no entiende qué hace y gira, pero siempre con este jugueteo, pero después más o menos termina haciendo el mismo trabajo que los otros compañeros, pero acá es donde ocurre la ruptura, que bueno, esto podría haber sido este sueño idílico, pero se le plantea una duda, que es, hay una desgracia, una niña cae, se resbala de un acantilado, y ella me refiero a Nevena, el cuerpo de Boris, ve el cuerpo muerto prácticamente, se cayó en un acantilado, como Midsommar se cae en ese... Que es su gran oportunidad, ¿no? Porque es arrancar con un cuerpo casi 0 kilómetros, donde ella no tiene la carga de haber terminado con esa vida, y es un poco darle como esta segunda oportunidad a esta niña que va a interpretar. Es niñez, además. Para mí es doble, Bien, no lo había pensado. Que no lo tuvo. Yo no sé si esto... yo muchas de estas cosas pienso que son instintivas, porque ella llora como Boris y dice, yo tengo la facultad
de devolverle la vida a esta niña, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, ella va a tomar esa vida, pero al mismo tiempo va a ser la primera vez que va a poder tener una vida, y para mí es fundamental que pase, no sé, 10 años como, con esta chica. Porque es la vida más larga que va a tener, que vamos a ver en la película. Que va a tener y que va a poder entender, porque después este personaje ya es un personaje que también no puede hablar, pero es completamente funcional, de hecho más funcional que muchos de los hombres, y de que este interés amoroso que tiene, que es, bueno, no lo hablamos, pero es mínimo, que es uno de los niños que estaba en esta comunidad, que también vemos que hasta la niñez es dura, ¿no? Que le dicen, no entras hasta que cortes, no sé, dos árboles, pero todos los troncos que había acá. Claro, mucha violencia contra ese niño. De hecho, vemos una infancia de ella como mujer mucho más placentera, que la del niño. Ella encuentra mucha felicidad en tener amigas, en aprender cosas del día a día, cosas que es trabajo doméstico. Pero ella le encuentra placer a eso, más que el niño del que se enamora. Pero entonces cuando obtiene esta capacidad, estaba buscando el nombre, que es Viliana. En el medio de esto, cuando Viliana, creo que todavía es niña, o sea, Viliana creo que Nevena, o sea, en el cuerpo se nos cuenta la historia de Lady María, pero no me acordaba bien si era Viliana real y Boris o ya convertida, pero no importa. Lo que se nos cuenta es la historia de Lady María, que pasa siglos antes, aparentemente en esta misma región, y donde ella era, bueno, una mujer soltera que quería quería encontrar marido, pero estaba feliz hasta cierto punto, digo, o sea, dentro de su situación. Y yo creo que mirando al padre que estaba enfermo y tratando de darle una alegría, asumiendo que una alegría era darle descendencia, porque también hay que tener un poco en claro la escala de valores de esa época. Básicamente era: sos si engendrás, no sos si no tenés nada en descendencia. Pero bueno, y se encuentra en su granja a otra bruja que está consumiendo la carne de, no sé si era una vaca o un cordero, y ahí es donde le suplica que le dé un marido también, asumiendo que son omnipotentes, ¿no? Las brujas. Y ahí también es donde, sí, esta es la única cosa que no me hizo mucho sentido, esta bruja gasta su tiro rápido, es como, no me molestes, y le hizo el escupitajo, el witching spit de la bruja. Y ahí automáticamente le tocan la puerta y es una invitación a conocer a una persona que ya había oído de esta Old María, y quería casarse con ella. Ya era raro eso, pero bueno, estaba desesperada, y también acá toda esta sección es dura también por otras razones, que hasta, no sé si justifica, pero recontextualiza el personaje de María. Y yo cuando la vi, había interpretado que era como un flashback de la historia de Old María, sino que era un foreshadowing de lo que le iba a pasar a la hija de Navena. Claro. Pero bueno, ahora tiene mucho más sentido lo que decís. Pero a mí se me perdió en el momento de que porque es muy lineal la historia, y juega muy bien con los tiempos, ¿no? Porque hay momentos donde vemos casi que el tiempo avanza en vivo prácticamente, ¿no? Como el minuto a minuto, segundo a segundo, y después tenemos estos aceleres de que pasan 10 años. Pero llegamos a este momento donde de repente tenemos un personaje que no sabemos quién es, que pensamos al principio que es Navena en otro cuerpo, pero después vemos que no es Navena. Entonces después, cuando vuelve a la historia de Navena en el cuerpo de esta niña que va creciendo y se casa con este niño del que se había enamorado, se me había ocurrido que lo que podía ser esta historia de esta bruja, que es un poco que no le sucedía a Navena el destino que le había predestinado Old María, sino a su hija, ¿no? Claro. Como que finalmente el resultado siempre va a ser el sufrimiento. Bueno, está abierto, digo, puede pasar porque le falta toda una vida a esta hija de Nevena, pero sí, digo, es muy explícito en el sentido de que están jugando con las muñecas y le piden a una anciana que le cuenten el cuento de Old María.
Y ahí aparece el flashback. Y además tiene sentido esto de un María, que es una mujer que vieja en el sentido de que no está casada, eso es lo tremendo, ¿no? De que el mote de ella salga de como una mujer soltera, que es casi un pecado, ¿no? O estás condenada, ¿viste? Al ostracismo social porque tenés que conseguir un marido, sea como sea, y de hecho el marido que consigue es tremendo, el martirio por el que tiene que pasar. Sí, porque es un hombre que está al borde de la muerte. De otro pueblo. De otro pueblo, de que uno podría pensar que es la peste bubónica. Que va engañada, más la llevan engañada. Y ahí es donde también uno podría pensar de justo esto que decís. Qué triste es que, o sea, que el concepto de estar soltera en ese momento era como mercancía devaluada, va a agarrar lo que sea. Pero ella inmediatamente, cuando lo ve, se da cuenta que hay gato encerrado y se quiere escapar, y ahí también la forcejean, y es muy, muy crudo como casi que tienen que, como si fuese una marioneta, hacer el acto. Sí, la complicidad de todo el pueblo de agarrándola a ella, y además que tenés que recibir esto como una bendición. ¿Cómo? ¿Qué mejor que recibir el don de perder la virginidad con un hombre, por más de que está por morir, y te va a dar su regalo del último aliento? No puedes dejar que un hombre llegue virgen a la muerte, ¿no? Al más allá. Porque no iría al cielo, es una cosa. Entonces, así. Esto es una bendición, pero es violada por un moribundo. Y inmediatamente ese moribundo obviamente le pasa la peste que tiene. Y acá es donde hay algo muy, muy, muy irónico en esta trágica ironía de que ella había visto obviamente a la bruja consumir sangre, entonces sabía que la sangre, o mismo por capaz por cuestión folclórica de los dichos de esa época, que la sangre le daba los poderes curativos, pero ella nunca había podido finalizar el ritual, porque ella come la sangre, pero no se prende fuego, viste, en la herida. Y no tuvo ningún tipo de instrucción. No, obvio que no. Fue un encuentro al azar en un gallinero. Exacto, con esta bruja. Pero entonces consume la sangre de un buey. Y la asesinan por algo, a ver, no es mínimo, porque obviamente mató a un pobre animal, pero digo, en inglés era como vilification of animals, que sería como ¿qué sería? Vilificación, como el maltrato animal, pero no por ser bruja específicamente, pero todavía no lo era. Actos de vileza con animal sería, ¿no? Que es como... Que puede ser que esté asociado a la brujería, pero lo curioso y lo irónico es que cuando ellos lo prenden en fuego, ahí se convierte en bruja. Porque acordate... ¿Cómo es el ritual? El ritual es: te hago el arañazo, te escupo la sangre y te pongo fuego. A ella le arañaron, ella escupió la sangre del güey y le faltaba quemarse porque se desmayó antes. Entonces, cuando la queman, ahí se convierte en inmortal y con ese rostro quemado. Entonces, ahí está la ironía. Además que la crucifican primero y la tiran la cruz a la llama. No sabemos cuántos siglos antes ha pasado esto, pero desde ese momento ya tiene esta cruzada y entonces todo lo que ve lo ve en función a los ojos de esta situación. A ver, es entendible a cierto punto porque bueno, es lo que le tocó algo muy, muy trágico y el problema principal, y acá si querés vamos atando con ya el último arco, que es Nevena convertida en esta chica que era villana o vilana, decide, o por razones de que no le pasó ninguna cagada, crece, y como bien habías dicho vos, se encuentra desarrolla un vínculo con este joven, que era el joven que estaba cortando la madera, que es un joven sensible, también muy... no conforme con los estándares de hombría de esa... Muy ingenuo, muy niño, muy inocente, muy puro. Sí, pero que lo más importante para mí que tiene esta sección de la película y que ya está atada al final, lo dice Nevena en sus diálogos internos, es que ella ama al niño que está dentro de este hombre y este hombre ama a lo que está dentro de ella. No ama a Viliana, sino ama a Nevena sin saber que es Nevena. Y hay una conexión tan profunda a este punto que ella, no sé si lo decide o es una cuestión de la situación, que revela su ser, revela sus garras, y él entiende en ese momento que es una bruja, y ella ya pensaba, bueno, vamos al loop de nuevo, ¿no? No, y de vuelta estos matices de que el hombre no es un villano. Vamos a ver en la película hombres muy malos y muy crueles, y también hombres muy, muy puros, muy inocentes, y que
tienen la capacidad de hacerla feliz a Novena. Gracias, Ale, por explicarme que era un flashback. En el momento yo lo interpreté de otra manera de vuelta. Tiene mucho más sentido, pero algo que a mí en su momento la estaba viendo, que creía que podía ser como un foreshadowing de lo que iba a ser después la hija de Navena, porque ella también, en vez de procrear, o sea, quiere la experimentación también de ser madre físicamente, ¿no? Ser una madre bruja de que podía elegir a cualquier mortal y convertirlo en bruja con este rito que describimos. Pero durante toda la película, a medida que se va disfrazando con estos cadáveres, interpretando distintos papeles, vemos que Navena no tiene capacidad para hablar. Y de repente cuando vamos a este flashback y tenemos a este personaje que primero la primera reacción es pensar que es Navena en uno de sus futuros cuerpos, habla. Entonces, yo cuando después pasa la escena al arco siguiente, que es el arco final de Navena, donde ella es madre y de vuelta está muda, y dije, no, nos adelantaron lo que es la historia de lo que iba a ser la hija de Navena, que sí tiene capacidad de hablar porque no tuvo la experiencia. Pero bueno, una interpretación contrafáctica de lo que no fue. Claro, exacto. Bueno, pero lo que termina pasando es que se aceptan, que creo que eso es lo más importante que tiene la película, y también va en conjunción al You Won't Be Alone. Pero estamos en un mundo folclórico, en un mundo de mitos afín a los hermanos Grimm. Las cosas no terminan, o puede ser que terminen bien, pero en el camino hay piedras. ¿Y cuál es la piedra? Tener una bruja envidiosa y frustrada, que acá ya me adelanto un segundito, pero es envidiosa y frustrada, pero es humana, porque lo que le dice a Navena después de asesinar a este pobre hombre que era el marido de Navena es ¿por qué todo te resulta tan fácil a vos? ¿No? Es casi un planteo sin respuesta, pero porque en realidad no es por culpa de Navena, es la actitud que ella tiene con la vida, en cierto punto por ignorancia de que hayan otras alternativas. Yo sufrí tanto, vos vas a sufrir lo mismo, tenés que hacerlo. Y no es así. ¿Por qué lo dice? Porque acá es donde, de nuevo, rompe un poco de los tabúes que bien se mandaron un par de WhatsApp, Goran y yo con War. Los bebés se pueden morir. No hay tabú, no, ya de la primera escena de la película. No, y son entonces, explícitas las muertes, no es que... Sí, nace esta bebé de Viliana / Navena y Lady María hace su última aparición. Siempre, viste, poniendo un poquito más de puñal en la llaga y dice... Una saboteadora total. No, y además dice, esto salió de tus entrañas. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿En qué cambia, no? ¿En qué cambia? Acto seguido la de huella, la pobre bebé. Y acá es donde... Para quitarle todo. Y acá es donde ve, que es lo que para mí no puede entender María, es... A Navena no le importa convertir a su hija en bruja con el aparente sufrimiento que eso conlleva, según María, si eso le permite vivir. Y esa reacción instantánea no puede hacer sinapsis María, porque dice, esto es solo sufrimiento. Y obviamente lo que fue viendo Navena en toda su vida, y al final de la película hay como una especie de montaje rápido de todas estas capas, estos humanos que fue, estas pieles que fue sintiendo, es que puede haber sufrimiento, puede haber desgracia, pero siempre hay alegría y siempre hay una razón para seguir. Entonces cuando hace ese acto que la convierte a su hija, que no tiene nombre, en bruja, ahí es donde le responde Lady María, ¿por qué es tan fácil para vos? Y Navena, para mí misericordiosamente la mata, María. Yo no siento que es dolor, vos estás encerrado en un ciclo que ni siquiera vos podés salir porque a lo mejor querés seguir viviendo. Pero yo voy a... Esta rueda del karma que hablamos al principio, ¿no? Que logra romper Navena. Que también la reacción de ella es del instinto maternal, que hoy en día se discute mucho, existe o no existe el instinto maternal. Para mí existe el instinto maternal de la misma manera que existe el instinto paternal, que es pensar un poco de descendencia por fuera de uno, ¿no?
poder abstraerse y desearle el bienestar, que es lo que no podía hacer Old María, ¿no? De como ella sufrió, entonces su descendencia tiene que sufrir. Sí, sí. Y Navena todo lo contrario, ella puede entregar de esta forma automática, ni lo tiene que razonar ni pensar. El solo hecho de pensar de que su hija había muerto en manos de Old María es decir, vos vas a ser una bruja instantáneamente. O sea, yo tengo solo un único tiro de poder. ¿En quién más lo voy a gastar que en alguien que acabo de gestar, que alumbré y que me da muchísimas alegrías? Sí, no, es ¿viste? Hablamos al principio de los extremos de maternidad y encontramos la maternidad de Navena, que yo por lo menos me la quiero imaginar a futuro como mucho más equilibrada. Sí, es una confluencia de todo lo que fue viviendo, las experiencias que fueron viviendo con todos estos cuerpos. Y bueno, y es un final, posiblemente el final, digo, más introspectivo y lindo que vamos a ver en los episodios de las películas que estamos viendo. Y como bien dijiste, solo para cerrar, es una película extraña en el sentido de que es la película de terror más emotiva que vas a ver, posiblemente. Sí, pero que es muy importante por eso mismo. Acompañada con la música de Mark Bradshaw, que para los que estén escuchando, búsquenlo en Google, porque tiene un canal y tiene 120 suscriptores nomás. Me pareció que merece mucho más reconocimiento, porque también la película es lo que es, porque la música acompaña perfecto cada momento. Sí, la música es increíble y de nuevo creo que no hay ninguna música ominosa, es todo relativamente explorativo y tiene que ver con con este viaje de humanidad que tuvo el personaje de Navena. Lo único que bueno que le esperamos cuando ya terminen de escuchar este episodio, que no se hayan mareado mucho con los nombres. Nosotros seguramente nos mareamos. Hay muchos nombres. Es una película de Macedonia, del siglo XIX. No, y personajes que hacen mamushka de personajes. Sí, pero nombres así raros, filmada en Serbia, el director australiano serbio. El director nació en Macedonia, pero nació claro, y se fue. Y se crió en Australia. De hecho, a la película creo que la habían presentado como película australiana a los Oscars en el 2022, pero está hablando de macedónico o macedonio, no sé cómo será el gentilicio, pero bueno, fue una película que a mí me voló la cabeza el año pasado, tanto como está en mi top 10 de mejores películas del año pasado general, y obviamente encabeza en el de terror, pero quería ver qué te había parecido, y bueno, tener este capricho, que bueno, capaz la podemos extender después más adelante, hablando de November en otro episodio, porque creo que hablan muy parecidos las dos películas sobre el folk horror. Pero bueno, esto fue You Won't Be Alone, la verdad que... Y yo si la tengo que calificar, exquisita. La experiencia de verla es eso, porque te toca en un montón de puntos y no deja de ser una película de terror, porque tenemos brujas, tenemos muertes, tenemos vísceras que salen, es grotesca, tenemos personas prendidas a fuego. Sí, tenemos hay. elementos muy de terror. Y bueno, eso fue You Won't Be Alone de Goran Tolevsky, discutiéndola acá en el invernadero, la tercera temporada, una película de 2022. Gracias por acompañarnos. Ale, ¿nos recordás las redes? Sí, nos pueden seguir en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Así que los estamos esperando para esta temporada, que si sigue así... Y vamos a ir subiéndole ahí al amplificador de la intensidad. Arrancamos con muchas muertes de Brandon Cronenberg, acá el terror más físico, y hoy nos pusimos hasta emotivos, introspectivos, ¿sí? Hasta bajamos, creo que el tono y el registro en el que estamos discutiendo, pero un placer encontrarse con películas así, que la única manera es... como es el motto, ¿no? El lema de nuestro podcast, que es exploramos terror de todas partes del mundo. Sí. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.